Bueno, Señor, gracias porque una vez más nos admites, Señor, con toda libertad en tu trono, en tu presencia, en tu palabra. Y sabemos que estamos delante de ti, Señor, un Dios santo, pero a la vez amoroso y bueno con nosotros. Y por eso te pedimos que nos abras nuestro entendimiento y que reveles tu voluntad en nuestras vidas a través de este capítulo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el capítulo número 10 y hay tres secciones de este capítulo, pero vamos a leer la primera sección del verso 1 al 9. Dice así. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Entonces, en esta sección estamos viendo primeramente la aflicción de Daniel. Daniel estaba afligido y ¿qué es lo que hace Daniel? Orar. Entonces, probablemente hay dos razones poderosas para pensar por qué estaba afligido Daniel. Una de ellas era, primero, déjame ubicarte en el contexto, pero la idea es que él estaba afligido por la situación de los judíos que habían vuelto a Jerusalén. ¿Por qué? El momento en el que está escrito este capítulo es el año tercero de Ciro, rey de Persia. ¿Y tú te acuerdas? Ciro es el rey de Persia, que fue el primer rey medo-persa que fue tan poderoso que derrotó a los babilonios. Y eso significó para los judíos la liberación de los 70 años de cautiverio. Ajá. Y ahí es donde acabó de reinar el último rey llamado Belsasar, ¿te acuerdas? Ajá. Bueno, pero entonces este rey más o menos comenzó a reinar por ahí del año 539, dicen los historiadores. Ajá, pero el segundo de Crónicas, capítulo 36, verso 22, ahorita lo leemos, observamos que Dios despierta el espíritu de este hombre Ciro y decretó una orden para que todos los judíos volvieran a Jerusalén a reconstruir el templo de Jerusalén. Así es que dice Crónicas 36, 22, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. ¿Ah? Este capítulo está ubicado, el capítulo 10 que estamos leyendo de Daniel, este capítulo está ubicado 2 años después, en el tercer año de Ciro. Ajá. Entonces, más o menos está en la misma época, pero está un poco después de la liberación de los judíos. ¿Qué significa? Que muchos judíos fueron en un primer regreso a Jerusalén y llegaron a Jerusalén a reconstruir el templo de Jerusalén. Todo este relato se encuentra en Esdras. Ajá. Ahí se encuentra cómo llegan, comienzan la obra en Jerusalén. ¿Mm? Pero cuando llegan hubo gran oposición para la reconstrucción del templo. Resulta que palestinos y samaritanos, para variar, empezaron a oponerse a los judíos a reconstruir su templo. Y fue de tal manera la intimidación que se detuvo la obra 16 años. Entonces, no fue hasta el 516, mucho después, que otra vez reanudó la obra, ¿no? Entonces, 520 más bien. Pero fue por obra de estos habitantes de la tierra de Canaán.
Dice en Esdras 4:24, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia, ¿no? Pues Daniel está afligido probablemente por esta condición de su pueblo allá en Jerusalén. ¿Se entiende? Yo creo que es lógico deducir esto. Pero una segunda razón es que era el 24 del mes primero, que era el mes de Nisan. Ajá. Que esto se ubica en el calendario que tenemos entre marzo y abril, que casualmente nos toca ahora, estamos en marzo, ¿no? Pero si tú te acuerdas, en la historia del Éxodo, ajá, exactamente al día 14 del mes primero se celebraba una fiesta muy importante. ¿Sabes cuál era? La Pascua judía, que es el momento en el que Dios liberó a su pueblo de Egipto. Ajá. Entonces estaban en estas épocas conmemorando el Éxodo y lo contradictorio es que aunque algunos de ellos ya habían regresado a Jerusalén, aún continúan siendo oprimidos e intimidados por sus enemigos. ¿Cómo celebrar una liberación siendo que ellos todavía siguen siendo oprimidos y no tienen libertad en su propia tierra? Y todo esto parte como un segundo éxodo, ¿no? Porque en Éxodo fue la liberación de Egipto, pero aquí es un segundo éxodo, digamos así, de Babilonia. Y ni aún así están teniendo la libertad para adorar a su Dios. Entonces, este hombre, Daniel, está afligido al punto que empieza a orar y empieza a ayunar durante, dice ahí, 3 semanas en el verso número 2. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucedió en este tiempo de oración de Daniel? Dice que recibió una revelación, la cual vamos a ver la próxima semana. Aquí este es un preludio, el capítulo 11. Pero dice que comprendió la revelación y tuvo entendimiento. Pero algo que me llamó la atención fue el verso 4, porque dice que lo que vio no fue como tal la respuesta de Dios, sino que tuvo una visión acerca de un varón. ¿Mm? Y si tú te das cuenta, la descripción es muy interesante, es única en la Biblia y se asemeja a otros pasajes también de la Biblia. Dice que este varón estaba vestido de lino. Ajá. Esto de vestido de lino era la forma en cómo se vestían el sumo sacerdote en el Éxodo, en el tabernáculo, en el templo. ¿Mm? Y también esto simbolizaba majestad y pureza del sacerdote, ¿verdad? También tenía ceñidos sus lomos, es decir, tenía un cinto de oro, de ufaz, lo cual hablaba acerca de esplendor. Su cuerpo era como de berilo, que si tú buscas berilo en Google, es como una piedra de color azul verdosa, que es muy bonita y habla acerca de la belleza. Y también dice que su rostro tenía apariencia de un relámpago, ¿no? Sus ojos como antorchas de fuego, que algunos piensan que significa justicia o la omnisciencia divina, este ser que todo lo ve y todo lo escudriña con su mirada. Y también dice que tenía sus brazos y pies como del color de bronce bruñido. Esto habla de esplendor, de gloria o de santidad. Dice que el sonido de sus palabras era como el estruendo de una multitud. Y hay varias, pues, interpretaciones de este pasaje. Algunos piensan que es un ángel, algunos piensan que es el ángel Gabriel, otros piensan que es el arcángel Miguel, pero definitivamente a la luz de Apocalipsis se sabe que es Jesucristo, el Hijo del Hombre preencarnado antes de manifestarse en forma humana. Daniel mismo le llama el Hijo del Hombre en Daniel 7:13. Pero chécate la descripción que aparece en Apocalipsis, capítulo número 1. Acompáñame para allá, por favor. En el verso número 11 de Apocalipsis 1 dice, es la revelación de Juan, ¿te acuerdas? Juan el apóstol recibe esta visión y entonces fíjate lo que decía esta voz. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante a quién, al Hijo del Hombre. Me encanta que Juan ocupa esta frase, Hijo del Hombre, porque el único que lo ocupa en el Antiguo Testamento es Daniel. Ajá. Y dice, vi uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies,
ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas armas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando estudiamos cada una de las descripciones de Jesús manifestado a Juan, el apóstol, en Apocalipsis, es una copia de lo que está aquí en Daniel. ¿Qué significa? Que Daniel vio al Mesías preencarnado, Juan vio al Mesías resucitado, pero ambos hablan de la misma persona, de Jesús, en su gloria, como Él es en realidad en los cielos. Y por supuesto, esto revela acerca del poder y la majestad y la gloria y la santidad y la omnisciencia y el poder de Jesús. De esto habla esta revelación. Pero ¿qué es lo que yo entiendo acerca de esto? Bueno, dice que se quedó sin fuerzas Daniel en el 8 y 9. A mí creo que de lo que podemos rescatar de esta primera sección es que él se pone a orar en un tiempo de aflicción, cuando ve a su pueblo sufrir, ¿no? A su pueblo oprimido, toda esa desesperanza del regreso y que todavía están siendo oprimidos, la obra se detiene y también pues que no han edificado el templo. ¿No? Y él se duele en su corazón porque él quisiera ver una nación completamente restaurada. Pero, ¿qué hace? Ora. ¿Eh? Y eso nos enseña mucho acerca para nosotros como iglesia. En primer lugar, nos debiera doler, nos debiera incomodar, nos debiera poner de rodillas el hecho de que veamos que muchas veces la obra de Dios está ya sea obstaculizada, detenida, con oposición, con dificultades, ver a la iglesia misma con batallas espirituales por querer hacer la voluntad de Dios. Y esto me debe llevar a orar, pero también a estar afligido por otros, ¿no? A estar afligido por la iglesia. ¿Qué es lo que está sucediendo con la iglesia? Ajá. Y también me debe llevar a orar, porque son cosas que uno no puede hacer nada realmente, ¿no? Pero uno sí puede buscar a Dios. Y de manera también más personal, quiero decirlo aquí en este compañerismo, estamos por tener un cambio, familia. Y tú no sabes, o así que no estás tú para saberlo ni yo para contártelo, pero las cosas que están pasando y probablemente ni siquiera a lo mejor lo ves o lo entiendes, es que estamos enfrentando una situación un poco, ¿cómo te puedo decir? Compleja en este cambio. Y no sé si lo has visto, pero te invito para que lo consideres y que en verdad tomes esto como algo no algo ajeno o solamente como un mero trámite o un mero cambio. Dios quiere traer crecimiento a su iglesia. Dios quiere alcanzar a más personas a nuestro alrededor. Dios quiere que la comunidad, la colonia en la que estamos viviendo, o incluso la delegación, pueda conocer del Señor Jesús. Este cambio no solamente tiene que ver con un cambio de lugar, tiene que ver con los planes y propósitos de Dios. Y quiero que lo veas, que lo entiendas y que eso te lleve a orar. Y no solamente como iglesia podríamos llegar a enfrentar dificultades y oposición y aflicción de manera personal, probablemente incluso estés pasando algunas situaciones que dices, ¿y esto por qué está sucediendo ahora? Todo tiene que ver con lo que Dios quiere hacer con nosotros como compañerismo Semilla de Mostaza Xochimilco. Y te invito a que lo veas de esa manera. ¿Va? Ahora, otra cosa también que te quiero decir. Esto también nos enseña en nuestra vida personal, también hay aflicciones, pero va conectado completamente con lo que Dios está haciendo con nuestra iglesia. Y es las aflicciones que pudiera estar llegando a pasar por buscar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, también nos deben de llevar a buscar a Dios en oración. No sé qué tanto estás orando por esas cosas que te están sucediendo. Y no sé si estás conectando que esto tiene que ver con lo que Dios está haciendo. Pero te invito a que lo consideres y que ores. ¿No has considerado que esa aflicción que estás pasando tiene todo que ver con lo que estamos a punto de hacer? ¿Mm? Tienes que ponerte a orar. Te invito a que ores, por favor. Ora por nosotros, ora con nosotros. Nosotros estamos orando por ti, ¿no? Pero definitivamente tenemos que buscar al Señor en medio de tiempos de aflicción, de pruebas, dificultades,
de oposición, de intimidación, definitivamente. Y no detenernos en aquellas cosas que el pueblo de Israel se detuvo en aquel tiempo. Tenemos que continuar haciendo la voluntad de Dios. Ahora, me encanta porque Dios, en primer lugar, lo que le da no es una respuesta, ¿no? Porque a mí me encantaría orar y de repente, Señor, te pedimos un nuevo lugar y, ¿no? ¡Ay, aquí está! ¿No? No, ¿sabes por qué? Porque lo que realmente necesitamos como iglesia, primero, es a Cristo. O sea, no necesitamos una respuesta, no necesitamos un local, necesitamos a Cristo. ¿Ah? Y en tu vida personal, la aflicción, sea que estés pasando, muchas veces horas y horas y no ves una respuesta pronta, porque lo primero que quiere hacer el Señor es manifestarse Él personalmente a tu vida. Muchas veces no necesitamos la salud o la resolución de ese problema o salir de este embrollo en que me metí, si lo que necesito es a Cristo. Él es realmente lo que necesito. Entender que mi aflicción a la luz de quién es Jesús en realidad, todo cobra un sentido, pero también cobra una dimensión, un lugar y un propósito. Tu problema, que de repente pareciera que es muy grande, tiene todo que ver, se ve correctamente a la luz de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Nuestro Señor Jesús es nuestro sacerdote. El Señor Jesús es el Rey de Reyes, es el Señor de señores. Él es completamente esplendoroso, lleno de majestad y de poder, de belleza, de justicia, de misericordia, de amor. Es un Dios de gloria, es un Dios que todo lo tiene bajo control. Y que cuando Él da una orden se cumple. Sus palabras tienen poder. Nuestro Señor Jesús. ¿Sabes? A la luz de esto, ¿qué entendemos? Que era el Señor. Qué bueno que tuve esa aflicción en el sentido de que me está llevando a ti. A lo mejor es lo que necesitaba. Necesitaba buscar al Señor, más que estar buscando una solución a mi problema. Necesitaba a ti, Señor, necesitaba a ti. Entonces considera eso, familia, ¿no? No es que queramos pedirle a Dios, mándame aflicciones, ¿no? No es eso, ¿no? Pero nos hace voltear hacia Él y en eso hallamos el propósito en la prueba, ¿no? Creo, no es que nos gusten las pruebas, pero creo que podemos decirle gracias porque nos llevan a conocer. Ahora, el medio que nos ha dejado es la oración. En Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿No? Es lo que nos ha dejado el Señor. Muchas veces menospreciamos tanto esto que es tan sencillo y tan común y tan dicho en la iglesia, pero lo podemos saber y no hacer. ¿No? Por eso dice, está afligido, o sea, qué bueno que le cuentes a otros y que le pides oración a otros, pero aquí dice, haga oración. O sea, dobla tus rodillas, busca la presencia del Señor. También en 2 Corintios, capítulo número 1, ¿no? El mismo apóstol Pablo dice, bienaventurado, bendito, perdón, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros, ¿qué dice? Las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y puedes leer todo lo demás hasta el verso número 11, pero esto nos lleva a orar. El verso 11 dice, cooperando también con nosotros a favor de nosotros con la oración, ¿no? Pablo está animando a la iglesia a orar por todo lo que está enfrentando la iglesia en este momento y por Pablo, ¿no? Entonces ahí dice que cuando oramos, hallamos consuelo en qué? En que se resuelva el problema, no necesariamente. Hallamos consuelo en encontrar a Cristo en medio del problema. También en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, pero también se traduce como angustiados o afligidos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, es la oración, familia. Ahora, regresemos a Daniel en el verso número, eh, en el verso número 10, ¿no?
Recuerda que aquí termina Daniel, pues así, o sea, totalmente sobre su rostro en un profundo sueño, habla de desmayado, básicamente. Y dice el verso 10. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a, ¿qué dice? Humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces aquí cuando empezamos a ver este asunto, nos damos cuenta que el problema no era político, ¿no? No era un problema social, de culturas, no era un problema cultural ahí con los palestinos. No, este no era un problema de este tipo. De repente nos podemos confundir que el problema del mundo el día de hoy es político, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? No, pues el presidente este, no, pues que el presidente aquel, no, pues que el este. No, no es un problema político. Lo que realmente estamos enfrentando es un problema espiritual. Ese es un asunto que estamos enfrentando el día de hoy. Y así también el problema con Daniel, lo que estaba sucediendo ahí, era un problema espiritual. Pero Daniel no tenía potestad sobre estas cosas. Ujú. Pero ¿qué pasó aquí? Lo que sucede es que mientras él estaba ahí, enfrente de Jesús, dice que una mano tocó a Daniel. Ahora, hay algo importante que entender de este versículo, del verso 10 al 14. Muchas personas pueden confundirse, ¿no? Y cuestionar la identidad del varón vestido de lino del verso número 5 cuando se cree que es la misma persona de este verso número 10 al 14. Pero la realidad es que son dos diferentes. Ajá. Si lo entiendes como dos distintos, cobra todo sentido. Ajá. El del verso número 5 es Jesús, ¿no? Preencarnado, revelándose a Daniel. Pero desde el verso 10 al 14 es un ángel mensajero que Dios mandó. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Ah? Y esto está interesante porque ahora tiene sentido el hecho de que diga, pues, que mandó un mensaje, Dios mandó un mensaje a Daniel, pero se le interpuso el rey de Persia y entonces Miguel vino a ayudarlo. Si fuera Jesús no necesitaría ayuda, ¿estás de acuerdo? Pero si es un ángel mensajero, por supuesto que necesitaría ayuda de otro ángel más poderoso. Ajá. Entonces, en ese sentido, este es un ángel que está ahora con Daniel y que se acerca y que lo toca y que lo ayuda a ponerse de rodillas y sobre las palmas de sus manos, pero no ante el ángel, sino ante Jesús, ¿ok? Él lo está ayudando para que se levante porque está caído sobre su rostro. ¿Ah? Y entonces, lo que le dice ahí precisamente es, Daniel, varón muy amado. ¿Mm? Me encanta, ahorita lo vamos a enfatizar esto de muy amado, pero para empezar le hace saber que Dios lo ama, Daniel. ¿Mm? Y esto tiene todo que ver con el hecho de que Jesús lo dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Es lo que estamos viendo. Entonces, si es Jesús quien se revela en la vida de Daniel, es porque Daniel ha sido un hombre fiel durante, ¿sabes cuántos años hasta aquí? 70 años de fidelidad. Es un hombre que no ha renunciado a ser la persona que Dios le dijo que fuera en medio de Babilonia. En medio de una nación llena de fieras y de oscuridad, él se ha mantenido como un hombre íntegro, como un hombre obediente. Incluso en el verso número 1 dice, yo soy Daniel, pero era llamado Belsasar en Babilonia, porque la cultura de Babilonia intentaba, ahora sí que intentaba aculturarlo, o sea, que dejara de ser judío para convertirse en babilonio. Pero Daniel se mantuvo como Daniel. Incluso él mismo conserva su propia identidad. Daniel, no soy Belsasar, soy Daniel en este momento. ¿No? Pero entonces aquí veo que por ese esa sencilla decisión de su corazón, en Daniel 1:8 propuso en mi corazón no contaminarme con la comida del rey, le
eso le demostró pues a Dios su amor y Dios lo amaba a él. Y por eso es que se manifestaba constantemente. Piensa en el valor de la integridad en medio de el tiempo que estamos pasando y qué importante es esto para la, ¿cómo te puedo decir? Para la intervención de Dios en esta época en la que vivimos a través de tu vida. ¿Ah? Entonces, realmente si tú quieres que Dios te use, es un llamado a vivir en integridad. Si tú vives en integridad, puedes gozar de las respuestas de Dios, de la comunión con Dios. Bueno, total que aquí dice en el verso 11, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Entonces no solamente lo hincó, sino ahora lo levantó. Ajá, este ángel. Dice, y me puse, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Verso 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Esto sucedió hace 70 años. Y aunque Daniel estaba orando en este momento, realmente Dios ya escuchaba a Daniel desde hace mucho tiempo atrás. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Integridad. O sea, Dios ya lo estaba escuchando desde antes que él pidiera sus peticiones, como dice Jesús en Mateo 6, ¿no? Que él ya sabe las necesidades que tenemos aún antes de pedírselas. Pero qué interesante. Me hace pensar que, por un lado, digo, qué reto, ¿no? Si yo quiero que Dios me ocupe, es importante disponer mi corazón para entender la palabra y humillarme en la presencia de mi Dios, ¿no? Ahora también dice aquí, fueron oídas tus palabras, pero en ese momento aún no había una respuesta de Dios. Y tú dices, ¿cómo? Dice que aquí fueron oídas, pero no había una respuesta. Es que a veces las respuestas tardan, familia, y hay un porqué. Pero Dios ya había escuchado a Daniel. O sea, de repente uno se puede sacar mucho de onda porque uno piensa, pues ya oré y sí, sí estoy buscando la integridad y la obediencia y la santidad y todo eso, pero no veo una respuesta. ¿Qué onda? ¿No? Hay un porqué, ¿no? Y ese porqué es porque hay una batalla, una oposición espiritual que está tratando de detener la obra de Cristo en el mundo. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, a causa de tus palabras yo he venido. Es decir, Dios escuchó su oración y mandó a ese ángel, que algunos piensan que es el ángel Gabriel, ajá, pero no se dice con claridad aquí. Pero dice que fue enviado a Daniel. ¿Para qué? Pues para darle la respuesta. ¿Y qué le va a responder Dios? En el capítulo 11 le va a contestar una profecía acerca de lo que va a acontecer en los años siguientes. Ajá. Pero dice en el verso 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, son 3 semanas. Ajá. Dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces Dios recibió con agrado las oraciones de Daniel, su siervo fiel, y Dios, como Woody, y Dios respondió esa oración, pero esa respuesta tardó en llegar porque enfrentó el ángel mensajero una oposición. Qué interesante está esto, la verdad. Está muy loco aparte porque de repente tenemos la vista puesta en las cosas del aquí y ahora tan terrenalmente que estas cosas es como neta, sí sucede, eso está pasando. Bro, ¿cómo te explico? No sé, muchas veces tenemos los ojos tan cerrados a la realidad espiritual que estamos enfrentando, como si lo que fuera realmente cierto es lo que ven nuestros ojos. Pero la realidad es que lo realmente verdadero es lo que está ocurriendo espiritualmente, que muchas veces nos cerramos a ver. Y eso es lo que está sucediendo el día de hoy. ¿Mm? Bueno, y dice aquí que se lo puso el rey de Persia. Entonces, ¿what? ¿De quién habla? ¿De Ciro? No, porque Ciro es su aliado. Entonces no está hablando de Ciro. Está hablando de alguien espiritual. La mayoría de comentaristas están de acuerdo que este es un ángel demoníaco enviado por Satanás. Y de lo que habla es que el mundo, como hemos visto allá también en Primera de Juan, capítulo número 5, que el mundo entero está bajo el maligno y que todas las áreas geográficas, el espacio literalmente en la tierra, está ocupado y liderado por Satanás. Y pareciera que tiene toda una organización de gobernadores espirituales.
Eso es lo que también nos enseña más adelante Efesios, ¿no? Que hay potestades y gobernadores en las regiones celestes. Ujú. Y este demonio se le opone a este mensajero de Dios que va a enviarle a Daniel una respuesta para continuar sus planes y propósitos. Es que loco que tú y yo, o sea, hay varias cosas que pienso, pero qué loco que tú y yo, Dios nos considere para llevar a cabo sus planes espirituales. Está muy pesado esto, la verdad. Está muy pesado, ¿no? Pero otra cosa que quiero concluir aquí como aplicación en este punto. Dice aquí que, bueno, nada más para acabar la idea. Dice que vino Miguel, ¿no? Y dices, ¿y quién es Miguel? No sé ni quién es Gabriel. Ahora, ¿cómo voy a saber quién es Miguel? ¿No? Pero la Biblia nos dice varias cosas acerca de Miguel, que él es un arcángel. Ajá. Eso lo podemos ver en Judas 1:9. Entonces, puedes ver arcángel, puedo dar cuenta de varias cositas que te explico, pero ese es Miguel y se entiende que tiene mayor poder que Gabriel, por eso pudo quitar la resistencia de este demonio de Persia. Pero concluyamos tres cosas aquí. Número uno, en el verso número 2, Dios utiliza a sus ángeles, vemos aquí, ¿no? Para atraer a los creyentes las respuestas a sus oraciones. También estos ángeles son enviados para servir a los santos en distintas situaciones. Los ángeles son, a la luz de Hebreos capítulo número 1, verso 13 y 14, dice que son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. En Hebreos habla mucho de lo que son los ángeles. Está muy interesante. Por ahí vi una prédica del pastor Ibert. Está muy interesante de Hebreos 1, si puedes búscala. Pero son realmente servidores a favor de la iglesia, ¿sabías? Esos son los ángeles. Y de los santos también en el Antiguo Testamento. Por eso está sirviendo Daniel aquí en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero habla de muchas cosas. Por ejemplo, de los versículos que estaba buscando. Fíjate en Salmo 91 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Interesante, ¿no? También dice en Mateo 13, 41 a 42, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Bueno, por ponerte algunos ejemplos, pero en general de lo que te quiero decir es que los ángeles son servidores a favor de los santos, ¿no? Ahora, no hay ninguna teología que te enseñe como este asunto del ángel de la guarda, mi dulce compañía y todo esto. No realmente, ajá, como para poder orar a un ángel. Aquí está orando Daniel es a Dios. Dios puede usar ángeles, pero realmente no oramos a los ángeles. Y es algo muy diferente. Ajá. ¿Se entiende? Entonces esta doctrina no es una doctrina verdadera. ¿Va? Esta de orar a los ángeles, pues. Ahora otra cosa. Hay un mundo espiritual que se opone a los planes de Dios. Es lo que te decía. El diablo y sus ángeles ocupan el espacio de la tierra y pueden estorbar las oraciones y las respuestas de Dios. Este ángel, ¿no? Que es aparentemente Gabriel, tuvo problemas para llegar a Daniel porque el lugar estaba ocupado por este príncipe de Persia, ¿no? Que te decía que es probablemente un demonio. Pero es lo que dice Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces son enemigos que son mucho más fuertes que nosotros y al igual que Daniel no tenemos potestad contra ellos. Por eso tenemos que orar para que Dios envíe a aquellos que tienen potestad sobre ellos. ¿Ok? Ahora, importante, te decía que Dios había recibido con agrado la oración de Daniel porque era un hombre íntegro. Te decía y quiero recalcar la idea de cómo podría recibir nuestras oraciones si nosotros insistimos en romper nuestra fidelidad a Dios constantemente, con cualquier pecado que se nos vaya atravesando. Entonces, a entender que nuestra fidelidad está totalmente relacionada con el plan de Dios. Ujú. También lo vimos en Daniel 1:8, ¿no? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Entonces, proponte eso en tu corazón, ¿no? Y estamos por el capítulo 10, 10 semanas después.
¿no? ¿Qué respuesta viene en tu corazón después de que el Señor nos dijo esto de Daniel 1:8? Y otra cosa más. Entre los ángeles de Dios existen jerarquías, ¿no? El ángel enviado a dar la respuesta a Daniel no pudo contra el príncipe de Persia, pero Miguel, el arcángel, se entiende que es más poderoso y él sí pudo. Entonces es más poderoso en autoridad que incluso este demonio que estaba resistiendo en Persia. Entonces se entiende que hay jerarquías, ¿no? Ahora esto nos lleva a pensar lo siguiente. En este mundo vamos a tener oposición al hacer la voluntad de Dios y que los demonios que se oponen a la voluntad de Dios son mucho más fuertes que tú y yo. No podemos pretender este concepto de batalla espiritual que luego circula en las iglesias, de tú haz de guerra y no sé qué. Brother, se ríen de ti, bro. O sea, no podemos, somos mucho. En Hebreos 1, ¿no? Habla acerca de que tú y yo fuimos hechos poco menores que los ángeles, bro. Entonces, estoy seguro que si viéramos a alguno con sus propios ojos, saldríamos corriendo, así como Martin McFly, bro. ¡Pum! O sea, y no podemos hacer nada realmente contra estas huestes celestiales. Pero hay uno mayor que sí puede y que está a favor de su iglesia. ¿Quién es? Dice Mateo 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero le dice algo a Pedro. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, la iglesia. Es decir, hay oposición contra la iglesia para llevar a cabo el plan de Dios, pero Jesús mismo le da poder a su iglesia para que el enemigo espiritual no detenga la obra del Señor. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así es que tenemos esta seguridad y certeza de que si Dios nos ha pedido que hagamos algo, podemos llevarlo a cabo a pesar de la oposición. Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Verdad? Entonces, es un llamado a no detener la obra, a no pausar, abandonar la obra como lo hicieron en aquel tiempo los israelitas durante 16 años. Pero regresemos otra vez a Daniel en el verso número 15, familia. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de, ¿qué dice? Hijo de hombre. Y dice, tocó mis labios y abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Tal parece que ni siquiera puedo hablar, necesito ser capacitado para llevar a cabo esto que va a revelarle el Señor. Aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez. El que está en el verso número 16, dicen que es un ángel a la luz de Isaías, capítulo 6, versos 6 al 7. Ajá. Pero el que está aquí en el verso número 18, sí es Jesús. Bueno, pero está en el verso 19. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Bueno, aquí lo que estamos viendo es cómo Dios al final de este capítulo va a fortalecer y capacitar a Daniel para esta obra que le va a encomendar en el capítulo 11. Pero primero le dice que es muy amado. De parte de Dios le está mostrando que este ángel que es muy amado. Y así como Juan fue el discípulo amado en el Nuevo Testamento, también Daniel en el Antiguo fue un profeta muy amado por Dios. Y esto es importante porque saberse amado, después de ver la santidad del Hijo del Hombre, era algo importante para poder servir a Dios. Si solamente hubiera sabido que el Hijo del Hombre es un Dios santo, que es poderoso, que es lleno de majestad, que es lleno de poder, probablemente lo que hubiera hecho es condenarlo por lo santo que es Dios. Pero aquí al contrario, ¿no? Saber que era muy amado lo alienta y le da la convicción de que Dios lo ha elegido como su instrumento para cumplir su tarea y revelar sus planes. Entonces, está interesante, ¿no? Porque a pesar de que Daniel no es justo, no es como Dios, que es santo, santo, santo,
a pesar de que él no cumple los estándares de justicia del Señor, aún así Dios quiere y puede usarlo. Ahora piensa en ti, ¿no? En este capítulo piensa en ti. Piensa en que Dios usa a su iglesia como su instrumento, pero el primer paso que da para que tú puedas responder de esta manera como instrumento es convencerte de que Él te ama. Si tú no estás seguro que Cristo te ama, entonces, ¿cómo vamos a poder servir a un Dios santo? Si no estamos seguros de que, a pesar de que Él es completamente justo, también es un Dios lleno de amor y compasión y misericordia, ¿cómo podríamos servir a Dios? Y piensa en esto, ¿estoy seguro y convencido de que Jesús me ama? Yo me he dado cuenta que, lo vimos el domingo, el motor que nos impulsa a servirlo, ¿qué es? El amor. Eso es lo que vamos a ver apenas el domingo. Yo me he dado cuenta que cuando uno no está convencido de su amor, no tienes una buena razón de peso como para hacer algo para Cristo. Pero cuando te cae el 20 de que Jesús te ha amado y que no hay nada que pueda detener ese amor para ti, entonces lo inunda y entonces te mueve a responderle. Entonces, creo que siempre cuando tenemos el problema es que no puedo. Tranqui, o sea, sí, te entiendo que no puedes, somos incapaces, todos somos incapaces, pero aquí el punto no es si puedes o no puedes, más bien es si realmente estás descansando en que Dios te ama. Ese es el punto más importante. Piensa en eso. Y recuerda, ¿no? Romanos 8, ¿te acuerdas? ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Ah? Es lo que dice Pablo. Ni hambre, ni espada, ni desnudez, ni todo eso que dice. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Y eso es algo que tienes que abrazar y recibir. Pero es que mira cómo soy. Por eso tienes que abrazarlo y recibirlo porque es un regalo de Dios. Otra cosa también que lo capacita a Daniel es que Dios usa a hombres para revelar sus planes así. Y así que aunque Daniel reveló cosas, también quiero decir que lo usó en un tiempo, pero después de Daniel vinieron muchos profetas, ¿no? Vinieron también muchos siervos en el Antiguo y Nuevo Testamento. El día de hoy sí, Dios sigue levantando siervos, ¿no? Que están convencidos de su amor. Entonces yo creo que mucho depende de eso. Bueno, así te digo. La segunda cosa con que lo capacita es el toque de Jesús, le llaman algunos. Jesús lo tocó. Literal, con Daniel fue algo así, literal. Lo tocó, ¿ok? Lo tocó y dice ahí, lo fortaleció. Es lo que necesitaba Daniel para comenzar su ministerio. No, o sea, continuarlo más bien, porque ya había estado sirviendo antes. Pero para continuarlo necesitaba la fortaleza del Señor. Para empezar, te digo, Daniel tenía 90, ¿no? Y aparte, tenía 3 semanas de ayuno. No, pues bueno, yo ni con 40 luego me aviento ni una semana. Entonces imagínate que tenía debilidad, acababa de ver a Jesús, necesitaba ser fortalecido físicamente, literalmente, pero espiritualmente, familia. Si queremos, si entendemos que nuestro servicio no es un servicio meramente carnal, porque cualquiera dice, pues barrer, pues yo puedo barrer muy bien, o sea, ¿no? Pero eso no es un servicio carnal, es un servicio espiritual. De repente uno pensaría del servicio cualquier cosa, no es fácil, yo puedo, pero es que uno no está considerando que es espiritual. Y para los servicios espiritual que está demandando Dios de Daniel necesita capacidades y fortalezas espirituales, no puede de manera carnal. Nada más puede pensar, cuando Dios te dice que hagas algo, ¿no? Y dices, sí, órale, va. Y te das cuenta que no puedes por mucha fuerza que tengas, porque es algo espiritual. Entonces, lo que hace aquí Dios con Daniel es que le va a fortalecer espiritualmente. Eso es lo que hace, precisamente. Y dice que fue fortalecido aquí. El efecto del toque de Jesús le fortaleció. Le dice, eres muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿No? Que pues necesitamos el toque de Jesús. ¿Mm? El Señor prepara a sus siervos humildes, obedientes, consagrados, dándole todo lo que necesitan para servirlo de manera espiritual. Número 1, los fortalece. Número 2, les da consuelo y de su paz.
Y número 3, le das de su ánimo, aliento, aliéntese. Pero me pongo a pensar en 3 versículos en estos 3 puntos. Nos fortalece. En 1 de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, o sea, si alguno sirve, que significa la palabra ministrar, sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En Hechos 1:8 dice, todos se lo saben, ¿no? Pero recibiréis poder. Esta palabra es la palabra dinamis o dunamis. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esta palabra poder habla de fuerza. Es lo que necesitamos, ser fortalecidos por el Espíritu de Dios. No hay manera que podamos hacer lo que Dios nos pide si no somos fortalecidos por el Espíritu de Dios. En Pablo, por ejemplo, es lo que le daba de nuevo fortaleza para caminar, para predicar, para estar tan firme a pesar de todo el montón de oposiciones que tenía, pobre Pablo, y dificultades, ¿no? Recibiréis poder, esa clase de poder que da Dios. Y algunos lo han comentado y lo repetimos, es la clase de poder que resucitó a Cristo de los muertos. También es que más nos da paz y consuelo, ¿no? Pero me recuerda las palabras de Jesús en Juan 14, donde dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿sí? Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. Pero fíjate, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En el ministerio, o sea, en la vida, en el servicio de la vida diaria, hay un buen de cosas que te van a intentar intimidar o detener en la obra, en tu vida personal y en la iglesia. Ajá. Como parte del cuerpo de Cristo. Pero me encanta que Jesús nos ha dado su espíritu para no detenernos, sino darnos paz, incluso en medio de las situaciones difíciles, y quitarnos el temor del hombre para poder hacer la voluntad de Dios. Si no tengas miedo. Ujú. Y nos da aliento el Señor. En Josué, capítulo número 1, verso 8 y 9 dice, nunca se apartará de tu boca de este libro de ley, de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero chécate, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esas palabras se las dijo a Josué, obviamente, ¿no? A Josué, Josué de la Biblia, el que fue el guerrero de Israel, ¿no? Pero precisamente habla de una demanda, una respuesta personal. Dios ha dado su espíritu y lo tenemos. Y tenemos el poder de su espíritu, pero también implica una respuesta de nuestra parte, ¿no? Porque muchas veces tenemos al espíritu de Dios, se lo pedimos y Dios nos lo da, pero pues también no, digamos, en fe no respondemos, ¿no? Y nos quedamos así, pues, sin hacer nada, pasivos. Pero aquí yo veo que Dios nos pide que también como parte de la fe viva que tenemos es, pues ahora, ok, ya se lo pediste, pues ahora avanza, ¿no? Entonces sí, creo que es lo mismo que le está diciendo a Daniel, ¿no? Esfuérzate y aliéntate, recobra fuerzas, ¿no? Bueno, y ahora en el verso número 20 al 21, termina diciendo que los judíos necesitaban oír esas palabras en este momento de la historia, porque lo que le va a decir Dios a Daniel es aliviar su temor. Todo lo que vamos a ver en el capítulo 11 es para que ellos dejen de tener temor de lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque después de los babilonios comienza Ciro, todo un imperio medo-persa, es un monstruo, o sea, de potencia, y los judíos están teniendo miedo de qué va a pasar con ellos. Estaban atemorizados por el aplastante poder de los medo-persas. ¿Ah? Pero no tenían que temer por 2 razones. Porque estos no los van a tratar mal. Ahí está Ciro, ¿verdad? Como Dios vuelca el corazón de Ciro para con los judíos. Pero también los 2 siglos que vendrán será un tiempo de relativa paz, digamos. Porque no va a pasar nada con los judíos. Hasta después, cuando lleguen los griegos que van a, así que como van a venir otra vez a tratar con el pueblo de Dios 2 siglos más adelante. Pero entonces Dios está animando para que no tengan temor del hombre.
Pero ¿qué puedo entender? A través de la profecía Dios nos trae paz, pero también a través de la profecía Dios nos prepara para enfrentar la batalla espiritual de la vida diaria. Pues lo que sea que estés pasando, Dios nos quiere que tengamos paz en el sentido de que Él está con nosotros, pero también van a venir dificultades, obviamente, ¿no? Todo aquel que quiera vivir piadosamente, dice Pablo, pues padecerá persecución, o como los judíos, presión, intimidación y demás, ¿no? Y en el verso 21 termina diciendo, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Entonces aquí le va a ser revelado a Daniel lo que está en este libro de la verdad. Entonces, ¿qué es el libro de la verdad? Es una pregunta muy interesante. Dice este comentarista que estoy leyendo, que te digo que se llama Wilfredo Calderón, que él cree que se refiere al plan de Dios para los siglos. Y le está hablando del plan que tiene, el itinerario o la agenda que tiene para los 2 siguientes siglos, para el pueblo judío, ¿no? Pero hay una cosa más que me llama la atención. En el verso 14 dice que esta visión es para los últimos días. Está muy interesante porque aunque tiene un cumplimiento parcial en los años siguientes, pues a esta profecía en época posterior a Daniel, con los sirios, con los griegos y con los egipcios contra Israel, ¿sabes? Esto apunta a un momento futuro en el que también los persas, que es Irán, ¿te suena? Jamás. En el que también los egipcios, en el que también los sirios van a tener una situación contra el pueblo de Israel. Y probablemente eso me lleva a pensar que así como se ve el panorama mundial, también te digo, creo que podríamos estar a punto de presenciar el desarrollo de esta profecía el día de hoy, ¿no? Bueno, entonces, nada más como este comentario. Y dice, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces, bueno, aquí vemos otra vez que aparece Miguel el arcángel, ¿no? Pero una idea final para Jairus, ¿va? ¿Sabes? Aquí le mostró ciertas cosas a Daniel para preparar su corazón, pero me encanta que la profecía ha sido revelada por completo. Ya no falta nada, ¿no? En el tiempo de Daniel sí faltaban todavía cosas por profetizarse y por eso vinieron los demás profetas. Pero el día de hoy ya toda la profecía está dicha. Todo lo que Dios quiso decir ya está dicho en la Biblia. No hay más que decir. Ajá. Y gran parte de eso está en Efesios. ¿Te acuerdas de Efesios? En Efesios 1:9, ahí Pablo decía que Dios nos hizo dar a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en capítulo 3 de Efesios, en el verso 10, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Ah, sí, te lo dije. No, espérame. En en el capítulo 3 verso 10 dice, para que la multiforme, eh, sí, es que te voy a leer desde el 9. Dice, declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Bueno, pero aquí el punto que te quiero decir o concretar es que el día de hoy el Señor ha sido precioso con nosotros, porque a nosotros como iglesia nos ha revelado todos sus planes, que en algún momento estaban parcialmente revelados, pero el día de hoy están totalmente revelados para que tú y yo entendamos y podamos vivir de una manera fiel el día de hoy. Ajá. Pero también me encanta que lo hace a través de la iglesia para con todo el mundo. Eso es increíble y glorioso con la iglesia. Ujú. No solamente con Daniel, con la iglesia. Dios quiere ocuparnos a nosotros. ¿Ok? Entonces, nada más eso. ¿Sabes? Nosotros somos la iglesia, los que hemos creído en Jesucristo. Y Dios quiere ocuparnos a nosotros para llevar a cabo su plan glorioso.
el plan que he tenido desde el principio de los tiempos, dar a conocer su nombre y venir a reinar sobre la tierra. Y nos quiere usar a nosotros. Así es que si entendemos algo de este plan, dale gracias a Dios porque el Señor ha sido bueno contigo. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias una vez más por tu palabra y por hablarnos a través de este capítulo de Daniel. Y pues lo que pedimos, Señor, es para que tú, eh, pues Señor, te muestres a nosotros en medio de las aflicciones y también nos capacites para servirte y también, Señor, despiertes en nosotros el mismo espíritu que despertaste en Daniel, el cual propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Señor, que tú escuches nuestras oraciones, que nos ayudes y dirijas en este tiempo de aflicciones, de pruebas, en el cual también tu nombre necesita ser dado a conocer y tus planes necesitan ser llevados a cabo en este mundo, en esta ciudad y en esta ciudad, Señor, esta delegación en la que vivimos. Te pedimos que tú obres a través de nosotros para revelar tu nombre aquí en el sur de la ciudad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.